y vamos a iniciar con algunas preguntas. Entonces, voy a iniciar con una pregunta. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Hechos 7:38. ¿Por qué habla aquí de un ángel? ¿Acaso no se trata de Dios? Es sencillo, simplemente al seguir leyendo el capítulo 7 del libro de los Hechos, se va a ubicar del verso 52 en adelante. Es decir, aprendan ustedes mismos a encontrar la respuesta en el mismo texto donde están leyendo. Si se está leyendo el capítulo 7, por ejemplo, que ese es el caso, entonces se va a ir al verso 52. Cuando encuentra que es esto del ángel, entonces se va al verso 52 y le va a dar la explicación. Como saben, esta escuela es para aprender a estudiar la palabra, Amén. cómo estudiar la palabra y que esa no sea provechosa y que no nos deje ninguna oscuridad, sino que por el contrario nos traiga luz. Desde el verso 51, para ser más exacto, les voy a leer. 7:51 del libro de los Hechos. Ustedes son muy tercos, estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron el advenimiento del justo. El mismo que ahora ustedes traicionaron y mataron. Verso 53. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecieron. Aquí está la cuestión. Los ángeles simplemente fueron un intermedio o unos mediadores entre Dios y Moisés. Dios entrega las tablas de la ley a los ángeles y ellos a la vez se las transfieren a Moisés. Entonces los ángeles aquí simplemente estaban cumpliendo una función de mensajeros, como en sí la palabra ángel misma indica. La palabra ángel quiere decir mensajero de Dios. Ellos cumplen esa función a lo largo de toda la Biblia de ser mensajeros. Amén. Y eso lo cumplieron aquí. Eso no quiere decir que fueron los ángeles que le dieron la ley a Moisés, sino que simplemente Dios le entrega la ley a Moisés por medio de ángeles. Amén. Amén. Bueno, y también pues para agregar ahí, la Biblia también enseña es de que bendecía al Señor vosotros sus ángeles que ejecutáis la palabra de Dios. Amén. Obedeciendo, entonces, la voz de su precepto. Bueno, tenemos acá otra pregunta que nos hacen y es, yo creo bueno, la pregunta es como si deberíamos seguir guardando la ley de no comer animales impuros, porque si no entonces se comería ratones, serpientes, y no creo que eso se debería comer. Esa es como la duda de este hermano. Más bien es una afirmación que está haciendo, no tanto preguntando, sino como haciendo una afirmación. La cuestión de la comida es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural en el mundo de hoy. No en todas las regiones del mundo se come lo mismo, y eso es cuestión cultural. Si uno va al mundo árabe, desde luego, allí solamente se comen ovejas, corderos, cabras, ganado vacuno, en fin, es solamente eso. Pero si uno se traslada, por ejemplo, solamente a Europa, ubicándose en Europa, por ejemplo, grandes regiones de Europa, en España, por ejemplo, el cerdo es uno de los platos principales, o en la gastronomía española el cerdo desempeña un papel preponderante. Y tiene razón, porque allí no hay tanto ganado, allí no hay tantas vacas, entonces el cerdo para ellos está casi ubicado en los primeros platos y juntamente con el pescado. Ahora, nos trasladamos ahí cerca a Francia, que es otra cocina bien fuerte en Europa, en la gastronomía,
Y una de los platos fuertes allí generalmente tiene que ver con el conejo. Recordemos que el conejo también estaba en la Biblia tipificado, es decir, antiguamente como un animal inmundo, porque la ley especificó que todos los animales que no tuviesen pezuña hendida y que no rumiasen, esos eran inmundos. Entonces, a ese grupo pertenecen muchos, incluyendo los conejos. Pero uno de los platos fuertes allí es el conejo. Y los caracoles de tierra. Es el plato más caro, especialmente hacia final de año. Los caracoles, esos que usted encuentra en tierra, eso es con eso en Francia hacen un plato muy fuerte, muy costoso. En el mismo Colombia y en otros países, en otras partes de Sudamérica, incluso Centroamérica, hay un plato que es el más costoso que hay, que se llama anca de rana y está hecho con anca de rana. Es uno de los platos fuertes que existe en la gastronomía en muchos países del mundo, incluyendo gran parte de Colombia, existe ese plato. ¿Cómo le puedo decir, con qué autoridad le puedo decir, dónde tomaría la Biblia para decirle, mire, usted que está comiendo ese plato de anca de rana, usted está cometiendo un pecado? Pues no, es una cuestión cultural. Si uno se va a China, allí se come, por ejemplo, por estos días en China, se está en el Festival de la Carne de Perro. Ese es el festival. Entren a YouTube, si quieren visiten varios pabellones en China que en este tiempo están en un festival que hacen cada año, que es con la carne de perro. Desde luego, uno no está acostumbrado a comer eso. Pero si uno llega a China, que es uno de sus platos fuertes, por ejemplo en este tiempo que es el plato fuerte de ellos, ¿cómo le digo a un chino, hombre, usted está cometiendo un pecado comiéndose eso? ¿Cómo le demostraría yo eso? Entonces, son cuestiones culturales. Allí normalmente comen el perro, eso es lo mínimo. El conejo de techo, que son los gatos. Se comen los insectos. Allí, uno aquí va por ahí por la calle y le venden un chus, una empanada. Allí le venden gusanos y cucarrones y cantidad de cosas también asadas en China y van en unos chusitos. Entren y vean la gastronomía china y verán que lo que aquí no comemos, allá se lo comen todo. Entonces, hasta los murciélagos y todo eso es un plato tremendamente fuerte allí, no solamente en China, sino en todos estos países de Oriente. Entonces, esto recae ya, es en una cuestión cultural o transcultural la comida, y ya no es cuestión de decir esto es pecado, si se come ese conejo es un pecado, si esto se come un gato es un pecado. Eso es una cuestión cultural ya y no propiamente una discusión bíblica. Creo que hay una respecto de la sangre, ¿o es la misma? Sí, lo de la sangre también está relacionado. Ya lo de la sangre es otra cosa. No solamente lo dice el Antiguo Testamento, si leemos capítulo 9 del libro de Génesis, verso 4, los antiluvianos todo el tiempo fueron vegetarianos, no comieron carne, pero ya después del diluvio, capítulo 9 del libro de Génesis, verso 4 en adelante, ya Dios autorizó a los seres humanos que sobrevivieron al diluvio a comer carne. Y les dijo que podían comer de todos los animales, podían comer, a excepción que no comerían ninguna carne con su sangre, porque la sangre era la vida del animal. Eso, Génesis 9:4. Luego se traslada en el libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 17, verso 10 en adelante, está hablando de las instrucciones de cómo hacer el proceso de cuando se cazaba un animal o se mataba un animal, cómo hacer el proceso de que el animal pudiera ser desangrado para poder comer luego la carne sin la sangre. Y luego encontramos que eso trasciende, diferente de otras cosas que no trascienden al Nuevo. Esta trascendió al Nuevo Testamento, estoy hablando, capítulo 15, verso 18 en adelante. Capítulo 15, para abreviar, leeremos del verso 18 en adelante. Dice: esto lo hizo saber desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos, es decir, a las personas que no son judías y que deciden seguir a Dios.
En vez de eso, escribámosles que no se coman nada que haya sido contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos. Entonces aquí, primera prohibición, algo que la persona estuviera convencida, es decir, que tuviera una información cierta de que ese animal había sido ofrecido a los ídolos. 2, que no coman ninguna clase, que no coman carne de animales que haya sido, o de animales que hayan sido estrangulados o ahorcados. Y luego dice en el 3, ni coman sangre. Entonces, esa prohibición de comer o animales sacrificados a los ídolos, o de comer animales estrangulados, y por la misma razón de la sangre, porque un animal estrangulado muere con toda su sangre dispersa en todo su cuerpo, en toda su carne. Y luego, por la misma cuestión de la sangre. Leemos el verso 28 en adelante y se vuelve a repetir esto. Verso 28 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Encontramos en el verso 28, el Espíritu Santo y nosotros consideramos que no debemos tener ninguna otra obligación aparte de estas. Esto es una decisión del Espíritu Santo y de los apóstoles. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. ¿Correcto? Ahí están las prohibiciones de las cosas que no se deben comer. No coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos. Tampoco prueben sangre ni coman carne de animales que hayan sido estrangulados. Y cierra diciendo, no cometan ninguna clase de pecado sexual. Estarán obrando bien si se apartan de eso. Es la carta apostólica del primer concilio de la Iglesia, de Hechos, capítulo 15, que tiene esas conclusiones o resoluciones de la asamblea o del concilio que se celebró allí en Jerusalén. ¿Tenemos otra pregunta? Amén. Entonces, la última aquí para ya entrar en el tema de hoy. La hermana puso aquí una cita bíblica que dice, y los creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos, dice en Gálatas 2:13. La pregunta es, ¿por qué Pedro, si sabía que los gentiles eran parte de la iglesia, llegó a este punto? A ver, la cuestión aquí no es, si los gentiles hacen parte de la iglesia o no hacen parte. Eso es otro asunto. Veamos qué es lo que trajo la discusión, en base a qué. Capítulo 15 del libro de los Hechos, del verso 1 en adelante. Ubiques, es para que ustedes se ubiquen allá en su Biblia y puedan tener las respuestas correctas y la información precisa que ustedes necesitan. Aquí se origina el asunto, ¿a raíz de qué? Algunos hombres, Hechos 15:1. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea, empezaron a enseñar a los hermanos, ustedes no se salvarán si no se circuncidan, como manda la tradición de Moisés. Eso decían estos. Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo y Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente lo que a los que eran judíos que habían creído, lo que era motivo de gran alegría para todos los hermanos en cada lugar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles y los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. ¿Por qué se nombra esta comisión? Se nombró esta comisión porque había la discusión. ¿Será que las personas que no son judías se convierten al evangelio, necesitan guardar la ley de Moisés como lo hacen los judíos? Era la pregunta. Y desde luego Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con estos hermanos
que antes eran de los fariseos y tenían esa creencia. Entonces discutieron con ellos, pero finalmente deciden llevar esto a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén y desde luego a la iglesia para que sean ellos los que den una respuesta. Entonces, ¿qué respuesta vino? Los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados, verso 5, y obedecer la ley de Moisés, decían aquellos. Los apóstoles, verso 6, los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y les dijo: hermanos míos, ustedes recuerdan que hace algún tiempo Dios me eligió entre ustedes para anunciarles la buena noticia o el evangelio de la salvación a los que no son judíos. Está recordando lo que pasó en la casa de Cornelio, que es el tema que vamos a ver ahorita. Para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan, y acepta a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, es decir, ¿a quiénes ellos? A los gentiles en la casa de Cornelio. Como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están tentando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga? Está hablando de la carga de la ley, que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Es decir, Pedro está diciendo lo mismo que dijo Esteban en el capítulo 7, 53. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles o por medio de ángeles y no la obedecieron. Pedro está reconociendo eso. La ley es una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados, es decir, sus antepasados judíos, habían podido llevar. Al contrario, entonces, ¿por qué tentar a Dios poniendo una carga tan pesada sobre la cerviz de los gentiles? Al contrario, verso 11, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así, es decir, los gentiles. Entonces todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las enseñanzas. Este es el trasfondo histórico. Entonces, hay un trasfondo histórico aquí, y es: la iglesia a Hechos 15 se conforma por una mayoría todavía judía, de creyentes judíos, principalmente en Jerusalén y en Judea, y una iglesia naciente en el campo gentil, que nace a partir de la predicación de Hechos capítulo 11 en Antioquía, verso 22 en adelante, el capítulo 13 del libro de los Hechos y el capítulo 14, había nacido ya, hay unas iglesias nacientes en los países gentiles, no judíos. Entonces, aquí la cuestión es: si un judío viene a la casa de una persona que no es judía, lo que Pedro estaba diciendo allí en Hechos capítulo 10. Ustedes saben lo abominable que es para un judío entrar en la casa de un gentil. Porque ya dimos la explicación. Si usted, el que hizo esta pregunta, vio la lección completa, ya dimos la explicación completa sobre esto para no repetirnos en lo mismo. Entonces, vimos las razones que Pedro expone por qué tenía miedo, no quería ir, su resistencia a ir a la casa de Cornelio, porque hasta ahí ellos no habían visitado la casa de ningún gentil, porque normalmente judíos y gentiles no comían juntos por la misma cultura, lo que dije atrás, una cuestión de cultura gastronómica, ¿correcto? Entonces, pero Dios le mostró que a ninguna persona llame común inmunda. Pero aquellos judíos más recalcitrantes, que eran de la iglesia, pero no aceptaban
esos son los que comenzaron a poner problema. Entonces, siguieron molestando. Si Pedro entraba en la casa de un gentil, allá llegaban a formarle, por decir así popularmente, el bochinche, porque había entrado a la casa de ese gentil. Es decir, para muchos hermanos, Pedro lo entendió en la casa de Cornelio, pero muchos hermanos judíos no lo entendieron. Y siguieron pensando que si un creyente judío o un apóstol entraba a la casa de un gentil, eso era una abominación. Ellos siguieron creyendo eso, que Pedro entendió en Hechos capítulo 10, bajo las órdenes del Señor y todo aquello del lienzo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Pedro le tocó desplazarse más tarde a las iglesias nacientes en el mundo gentil, entonces Pedro estaba en aprietos. Pedro había sido encargado de seguir administrando la iglesia en Jerusalén y Pablo administrar la iglesia gentil. Capítulo 2 de Gálatas, versos 7 en adelante. Eso está diciendo, el mismo Pablo está contando eso. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando Pedro entraba en la casa de un gentil, recordaba lo de Hechos 10, que a ningún gentil llame inmundo, le había dicho el Señor. Entonces se comportaba de una manera, es decir, como cuando estuvo en la casa de Cornelio, se comportaba, entraba en la casa de los hermanos gentiles normalmente. ¿Cuándo no entraba? Cuando tenía por ahí detrás a estos bochornosos judíos que querían obligar a los gentiles a guardar la ley de Moisés y que seguían creyendo que entrar en la casa de un gentil era una abominación. Entonces Pedro, ¿por qué se abstenía de entrar en la casa de los gentiles? Por no entrar en contienda o en discusión con estos judaizantes que andaban poniendo problemas. Entonces, no se trata propiamente de una hipocresía adrede, es decir, a propósito Pedro está siendo como un hipócrita, sino que lo está haciendo más bien por salvaguardar un poco la unidad de la iglesia y no producir mayores escándalos y mayores problemas al seno de la iglesia, que ya a esa altura está compuesta por judíos y gentiles. Correcto, esa es la cuestión. Amén. Amén. Entonces, bueno, vamos a dejar las preguntas hasta aquí. Vamos a entrar en el tema de hoy y vamos a leer 4 versículos en Hechos capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Ahí tenemos pues la lectura hasta el verso 33. Pedro había explicado lo que veníamos diciendo atrás, por qué entró o por qué vino a la casa de Cornelio. Y luego Cornelio lo que hace aquí, a partir de este verso 30, es explicar por qué razón lo había hecho venir, ¿correcto? Ahora ya Pedro está en la casa de Cornelio, como ya vimos, y aquí Pedro se le abre la mente, porque el que abre el entendimiento finalmente es Dios. Dios es el que abre el entendimiento día a día, como lo hizo en Lucas capítulo 24, 45. Les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Aquí Pedro entendió algo que él nunca había entendido, y es esto. Entonces Pedro, verso 34, dijo: ahora entiendo, es decir, esto lo acabo de entender ahora que estoy en la casa aquí de este hombre gentil, de este militar. Ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. La otra versión dice que Dios no hace acepción de persona. Ahora entiendo que para Dios todos somos iguales, judíos y gentiles iguales.
Algunos andan por ahí diciendo, no, es que ser judío es ser más. Ser judío no es nadie más. No hay nadie más, no hay nadie menos. No hay ninguna raza en la tierra que sea más que otra. Tenga el color que tenga, ninguna es más que otra. ¿Correcto? Eso simplemente pertenece a una cantidad de personas enfermas de la mente que creen pertenecer o que han creído pertenecer a una raza superior. Como los arios, por ejemplo, u otros. Pero eso no es nada de verdad. Ahora entiendo de verdad que para Dios todos somos iguales. Verso 35. No discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Es decir, toda persona que honre a Dios y lleve una vida recta está aceptado por Dios. Y aquí comienza el sermón más corto de Pedro. Compárelo en Hechos 2, compárelo en Hechos 3 o en Hechos 4. Aquellos sermones de Pedro fueron más largos. Este fue muy corto. Seguro Pedro tenía preparado un mensaje mucho más amplio, mucho más largo, pero el Espíritu Santo le cortó. Y al fin y al cabo, el que manda aquí es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, verso 36 en adelante, Pedro comienza su mensaje. Y comienza diciendo, Dios dio un mensaje a los israelitas y a los ancianos, les anunció la buena nueva de paz, o sea, el Evangelio de Jesucristo, o por medio de Jesucristo, quien es Señor de todos. Jesucristo es Señor de todos. Verso 37. Ustedes están al tanto de lo que pasó en Judea con Jesús de Nazaret. Todo comenzó en Galilea después del bautismo que anunciaba Juan. Ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y poder. Y él fue por todas partes anunciando el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo hizo porque Dios estaba en él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándole en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó de los muertos al tercer día. Note, aquí está el resumido, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, los milagros, las obras de Cristo, todas sus sanidades, las resume Pedro en este corto mensaje. Y llega hasta la muerte, a la cruz, llega con Cristo a la tumba y llega a la resurrección. Es decir, es la manera, es el mensaje corto, pero que es capaz de incluir todo lo importante del Evangelio en un corto sermón. La vida, las obras, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús en unos pocos versículos. Amén. Verso 39. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día de los muertos y lo dio a conocer abiertamente. Es decir, no fue una cosa escondida que de pronto por ahí apareció alguien diciendo, es que a mí me apareció Jesús después de que resucitó. No, fue una cuestión pública, de conocimiento público, con cantidad de testigos presenciales que vieron a Cristo resucitado después de esos 3 días que estuvo en la tumba. Dice aquí Pedro que desde luego el Señor inicialmente no se apareció a todo el pueblo, sino que se le apareció a un gran grupo de testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Cuáles fueron esos testigos? Comenzando por cuáles. Pero no a todo el pueblo, dice el verso 41, sino solo a los testigos que Dios había elegido para que lo vieran. Nosotros somos testigos. Comimos y bebimos con Él después de que resucitó.
En Hechos, en Primera de Corintios capítulo 15, del verso 1 en adelante, Pablo expone una lista más grande de testigos, que le apareció a Cefas, que después le apareció a los 11, que después le apareció a más de 500 hermanos en un monte en Galilea, según Marcos capítulo 16 y Lucas 28. Y después de haberle aparecido a todos los apóstoles, sin contar las mujeres a las que también se le apareció, después de todo se me apareció a mí, dice Pablo, en Primera de Corintios capítulo 15, expone todo el gran universo de testigos de la resurrección de Jesús. Aquí el universo que Pedro expone, pues un poco más pequeño, porque, como le digo, está haciendo un resumen de su sermón. Verso 42. Jesús nos ordenó a anunciar estas buenas noticias o el evangelio a todo el pueblo judío. Y nos envió para que diéramos testimonio que Él es el que Dios ha elegido por juez de vivos y muertos. Verso 43. Todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, todos los profetas dan testimonio que esto es verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todo aquel que cree en el nombre de Jesús recibe perdón de pecados. ¿Cuál es la gran verdad que dijeron los profetas? Que el perdón de pecados se recibe exclusivamente por el nombre de Jesús. Amén. No se recibe por otro medio, no se recibe por ser evangélico, no se recibe por llamarse cristiano, no se recibe por las penitencias o los ritos que haga, se recibe por el nombre de Jesús. Por eso el bautismo exclusivamente está marcado en la Biblia que tiene que ser en el nombre de Jesús. De este dan testimonio, verso 43, citémoslo en la Biblia normal que la gente lee más, la Biblia del 60. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y note la aprobación inmediata del cielo. Cuando aquí en la tierra se dice una verdad contundente, el cielo responde de inmediato. Lo que se desate aquí en la tierra es desatado en el cielo. Se desató esta verdad aquí en la tierra y de inmediato se desata el cielo. ¿Qué pasó cuando Pedro dijo esa tremenda verdad? Verso 44. Mientras Pedro estaba hablando, es decir, estaba diciendo estas últimas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Es decir, Dios respondió de inmediato. Es la afirmación, es la aprobación absoluta y contundente de Dios para decir lo que este hombre está diciendo es la verdad. Es lo que yo le anuncié que dijera. La prueba es que todos los que estaban oyendo el mensaje, Cornelio y todos los suyos, militares y familiares, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Verso 45. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado como don sobre los que no eran judíos, es decir, sobre los gentiles. ¿Cómo sabían estos creyentes judíos que el Espíritu Santo era el que estaba allí, manifestado en esas personas? Verso 46. Los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios, es decir, lo mismo que había pasado en Pentecostés, Hechos 2. Entonces Pedro les dijo, es decir, le dice al grupo de 6 hermanos judíos que lo habían acompañado desde Jope, les dice Pedro, ¿puede acaso alguno atreverse a no dejar que sean bautizados en agua? Ellos que han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros, le dijo Pedro a los 6 hermanos judíos. Desde luego que ellos no tenían una razón para oponerse. No tenían cómo objetar el bautismo de estas personas.
Y aquí al llegar al bautismo quiero decir una cosa muy importante que hay en este capítulo. No basta ser justo y temeroso de Dios y hacer limosna y ser bondadoso y generoso con sus bienes como lo era Cornelio, a partir del verso 1 en adelante de este capítulo 10. Este hombre era temeroso de Dios con toda su casa. Este hombre honraba a Dios, oraba a Dios siempre, hacía bienes a toda la sociedad, a los pobres generalmente. Tenía una buena reputación ante toda la gente de ser una excelente buena persona. Pero nadie se salva por ser buena persona. Nadie se salva por orar. Nadie se salva por ser creyente en Dios. Eso solo no lo salva. Por eso este hombre justo, con todos los suyos que eran temerosos de Dios, el ángel les había dicho: envía hombres a Jope y haz venir a Pedro, el que está hospedado en la casa de otro Simón. Y él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí Pedro le va a decir a Cornelio y a los suyos qué tienen que hacer para ser salvos. Simplemente conformarse con ser temerosos de Dios y seguir orando y ayunando. ¿O hay que hacer más? Desde luego dijimos atrás que el perdón de pecados y la salvación está en el nombre. El perdón de pecados en Hechos 10:43 está en el nombre. En Hechos capítulo 4, verso 12, la salvación está en el nombre. Mire, el perdón de pecados está en el nombre y la salvación está en el nombre. Verso 12 del capítulo 4 de Hechos. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Verso 11, para retomarlo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Observe eso. En ningún otro hay salvación. No hay nadie en el cielo que pueda salvar a nadie. Ni santos, ni santas, ni ángeles, ni dioses, ni nada, ni diosas. No hay nadie en el cielo, ni debajo del cielo que pueda salvar a nadie. El único Salvador es Jesucristo. Amén. Por eso, Pedro ordenó, verso 48, que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. ¿En qué fueron bautizados estos? Fueron bautizados o en el nombre de Jesús, como lo dice la versión del 60, y otras, o en el nombre de Jesucristo, como lo dice esta versión de la palabra de Dios para todos. Entonces, conclusión: aunque una persona sea muy buena, nadie llegará al cielo simplemente por ser bueno. Amén. Nadie llegará al cielo simplemente por orar. Nadie llegará al cielo aunque haya repartido en la tierra todos los bienes que haya tenido. Nadie llega por ese medio al cielo. El único medio para llegar al cielo es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí no hay nadie que pueda llegar al cielo por otro camino, ni por otro lado, ni por las buenas obras, ni por la generosidad, ni por ser buena persona, ni por morirse orando. Aquí se llega única y exclusivamente por una obra hecha por Jesús de Nazaret a favor nuestro. Fuera de esa obra no existe salvación. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, verso 43, que todos, no algunos, sino todos los que le creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino única y exclusivamente el nombre de Jesús. Y eso no depende de que yo o usted esté de acuerdo. Así usted puede decir que está de desacuerdo, que usted no está de acuerdo con eso. Eso ni a usted ni a mí nos sirve para nada, que estemos de acuerdo, que no estemos de acuerdo. Eso lo decidió Dios, que es el Salvador. Y si es una decisión de Dios, que esté en el plan de Dios, así usted lo crea o no lo crea, o yo lo creo o no lo creo, eso no afecta para nada ni cambia lo que Dios estableció. Dios sigue haciendo las cosas así. Si a mí no me gusta, eso es problema mío.
no es un problema de Dios.